Hola, ¿qué tal, profesor? En este momento voy a iniciar con mi análisis y comprensión acerca del video de las siguientes que usted nos proporcionó en la asignación de la tarea. Primero que nada, mi nombre es Nelly Hernández Vázquez y pertenezco al grupo de IAN 38A. El primer punto a tratar o el primer análisis que pude hacer a partir de este video es la importancia y qué tan necesario o el por qué es necesario las DJs, el uso de las DJs. Esto es principalmente por el dimensionamiento gráfico y las tolerancias, así como el cumplimiento de las necesidades constantes y satisfacer los requerimientos funcionales y no solo queden con tolerancias adimensionales, ya que si nosotros manejamos nuestros planos solamente con tolerancias adimensionales, podemos provocar tanto errores de movimiento como un mal cálculo al momento de llevar a cabo las piezas. Por eso es necesario cumplir con todos los requerimientos funcionales que van a ser dados por los DJs. Aquí tenemos una pequeña comparación acerca de un diseño que no utiliza tolerancias geométricas, sino solamente adimensionales. A primera vista se ve un diseño muy bueno, que se consideran todas las medidas necesarias para estimar o para dar un buen resultado. Sin embargo, hay muchos factores en un movimiento inesperado, el cumplimiento de una tolerancia de uno de los puntos es capaz de mover a todos los demás y que se haga erróneamente nuestra pieza. Por otro lado, si nosotros llevamos a cabo la corrección con DJs, podemos observar cómo fijamos correctamente la pieza y prevenimos esos movimientos, o en dado caso de que se haga un movimiento, se haga parejo en la figura para evitar estos errores en su manufactura. Ahora, también permite definir los límites funcionales de las partes, asigna tolerancias máximas bajo ciertas condiciones, reduce el costo de fabricación, elimina supuestos erróneos y permite evaluar con equipo de medición en la línea bajo ciertas condiciones. Hay algo que me gustaría explicar en esta parte. Cuando nos referimos a que eliminas supuestos erróneos, nos hacemos referencia a que la tolerancia geométrica nos lleva a cumplir siempre con la funcionalidad. Caso contrario a las tolerancias adimensionales, como ya lo había comentado anteriormente, que solo será capaz de cumplirla en algunas ocasiones específicas. La mayor parte del tiempo van a fallar o nos harán fallar. Mientras que el punto de permite evaluar con equipo de medición en la línea bajo ciertas condiciones, lo podemos hacer con un gauge de inspección funcional, que es un dispositivo que se lleva a la línea y permite al operador probar elementos de la pieza, ya sea si entran o no entran, y de esta manera se va a determinar si está correcta o no lo está. Ahora sí, tipos de dimensiones. Otro punto que vimos en el video fueron los tipos de dimensiones. Sabemos que existen tres: las dimensiones ordinarias, dimensiones básicas, dimensiones de referencia. Las dimensiones ordinarias son las dimensiones con una tolerancia en unidades apropiadas, usadas para localizar, orientar, definir tamaños y forma de cualquier elemento de la pieza. Estas se usan exclusivamente con tolerancias geométricas. Están encerradas en un rectángulo y no tienen tolerancia por sí solas, es decir, dependen de una. Sin embargo, le permite a la pieza tener cierta variación, pero no por ellas mismas, sino por otra tolerancia geométrica que siempre las va a acompañar. Ahora, las dimensiones básicas, las dimensiones básicas, dimensión sin tolerancias, pueden ser angulares, se muestran dentro de un rectángulo, de perfil, angular, para el perfil, angularidad o posición, que es lo que decía anteriormente. Ahora, las dimensiones de referencia se caracterizan por que no tiene nada que ver con la función de metrología de la pieza, sino que sirve para brindar una información extra que permita tomar decisiones no relacionadas a condiciones funcionales. Son dimensionales, redundantes o repetidas. Se encuentran principalmente entre paréntesis. Ahora, hemos escuchado, a lo largo del video, escuchamos mucho
la palabra tolerancia. ¿Pero qué es una tolerancia? Como ya lo hemos visto en clase y como ya lo hemos visto en temas anteriores, es el rango permitido entre el tamaño más grande y más pequeño, ya sea para el tamaño de nuestra pieza, para uno de los agujeros. Esto va a depender de dónde se va a estar trabajando, ¿verdad? Ahora, existen dos tipos de tolerancias, la tolerancia dimensional y la tolerancia geométrica, que es lo que también hemos estado abarcando. Quedamos que las tolerancias adimensionales nos van a ayudar en algunas ocasiones, pero no en todas. Y si no se utiliza el DGNT, es decir, la aplicación de tolerancias geométricas, podría causarnos muchos errores, tanto en movimientos de la pieza, mala manufactura y pues errores en la producción de la misma. La podemos encontrar en nuestros planos de esta manera. Por ejemplo, aquí nos está hablando de un diámetro, nuestra tolerancia sería de 0.05. Esta sección se le llama tolerancia dimensional. Por otro lado, la tolerancia geométrica se va a encontrar en estos cuadros de control. Y aquí podemos observar que es uno de posición y uno de angularidad. Ahora, otro punto es qué es una característica en DGNT. No cuáles son las características de los DGNT, sino una característica como tal. Es cualquier elemento de una pieza, ya sea superficie, eje, centro o plano central. Existen dos tipos de características, la superficie o características que no tienen, y este tamaño. Las superficies, es decir, las superficies no tienen tamaño, también son conocidas así, o las características de tamaño. Las características de tamaño se caracterizan por tener dos puntos opuestos, ya sean dos superficies planas, paralelas, asociados a una dirección con tolerancias. Esto también se puede aplicar para superficies cilíndricas, esféricas y circulares. Es decir, se van a encontrar los dos puntos opuestos. Todos los elementos tienen una dimensión o una tolerancia, porque están asociados a una dimensión con tolerancia. Siempre que estemos trabajando con una característica del cuadro, el cuadro de control se va a referir tanto para el ancho, se va a referir a un plano medio, para los diámetros se va a referir al centro de un eje, y si es una sección circular también se va a referir a un centro, así como si también se hace con una esfera, se va a marcar el centro para empezar a trabajar con características. Aquí podemos encontrar estas. Sabemos que las superficies no tienen tamaño, como su nombre indica, es solamente una superficie. Por ejemplo, tenemos la superficie 5, la 1, la 3. Por otro lado, tenemos las de tamaño, que se podrían considerar que son estas, las aristas de nuestra figura. ¿Qué son los modificadores de material? Existen tres modificadores de material, que son los de medición, condición, máxima medición de material, mínima condición de material y las que no importa el tamaño de material. Las de máxima condición de material se caracterizan por tener el símbolo de una M encerrada en un circulito, y las de mínima condición de material una L. Máxima, me sirve para asegurar la condición fundamental del ensamble con máxima tolerancia. Mínima, para asegurar la mínima cantidad de material presente segura en la presa. Creo que ahí es un error y es prensa. Y por último, las que no importa el tamaño de la característica es que no tienen símbolo, no se representan como tal. También tenemos cómo leer un marco de control. Esto es algo muy importante. El primer paso para aprender a leer un marco de control es de que va de izquierda a derecha. Cuando se refiere al control geométrico, para asegurar los límites fundamentales verdaderos de una parte geométrica, se debe aplicar una tolerancia geométrica a una característica, ya sea individual o de grupo. Y como ya lo había mencionado antes, se lee de izquierda a derecha. Tenemos en el primer recuadro símbolo de la tolerancia geométrica, en el segundo la tolerancia geométrica y por último la referencia en datum. Actualmente en el ASME más reciente, que es en el 2018, contamos solamente con 12 símbolos referente a los símbolos de tolerancia geométrica. Anteriormente eran 14, sin embargo actualmente la tolerancia de posición controla ahora la concentricidad y la tolerancia y geometría.
así que ahí se disminuyeron los símbolos. ¿Qué tolerancias geométricas usa Datum? Perdón. Las que usan Datum son son las de perfil, esta en algunas ocasiones, orientación, angularidad, perpendicularidad y paralelismo, posición y cabeceo. Las que no traen datum nunca son las tolerancias de forma, la planitud, la rectitud, circularidad y cilindricidad. Jamás llevan datum. Ok, esta fue mi comprensión y pequeño resumen acerca del video que estuvo en asignación. Espero haya sido de su agrado y de antemano muchas gracias por su atención. Hasta luego.